dar inicio a la presentación de la práctica del día de hoy. La vamos a hacer también de una manera activa. Voy a pedir la participación de los estudiantes para poder hablar respecto a los estudios de la química sanguínea. Vamos a empezar hablando de los estudios básicos. Para cualquier paciente, ya sea en consulta externa, ya sea un paciente hospitalizado, debemos tomar en cuenta los estudios básicos, sea la causa por la cual el paciente se esté hospitalizando. Debemos solicitar 3 cosas: el hemograma, que ya hemos hablado, la glicemia y la creatinina. Estos son los estudios básicos que todo paciente debe, que se debe solicitar en todo paciente, como les decía, ya sea que reciba un tratamiento hospitalario o que esté realizando un tratamiento ambulatorio. Hemos hablado sobre el hemograma, así que vamos a empezar el estudio de la química sanguínea hablando sobre la glicemia. El primer punto a tomar en cuenta es referido al valor normal. Vamos a empezar por ahí. ¿Cuál es el valor normal de la glicemia? Por favor, quisiera que me comenten qué es lo que saben al respecto. ¿Qué les han enseñado? Doctor, buenas tardes. Buenas tardes. Yo leí en una actualización que se considera valor normal de 90 a 123 miligramos por decilitro actualmente. 90 a 123, muy bien. ¿Alguien que tenga algún otro criterio? Los valores que quiera decir. Perdón, no le escucho, está entrecortada su participación. Si puede volver a repetirnos, por favor. Doctor, me decía que seguimos sin escucharla bien, pero mil disculpas. Debe haber algún problema con la conexión. Doctor, yo leí que el valor normal es de 90 a 110. 90 a 110, muy bien. ¿Alguien que tenga algún otro concepto? Doctor, lo que yo sé es de 70 a 110. 70 a 110. Bien, ¿alguien más que quiera darnos su punto de vista? Doctor, los valores eran de 90 a 125. 90 a 125. Doctor, yo sabía que igual estaban los valores entre 90 a 121. Ya. Miren, fíjense que cada uno de los estudiantes que ha participado nos ha dado un rango de valores normales para la glicemia, pero ninguno ha coincidido. Cada quien nos ha dado valores distintos: 70 a 110, 90 a 121, a 125, 80 a 110. Eso significa que no tenemos algo estandarizado, ¿no? Eso me da a entender de que el conocimiento que han adquirido respecto a los valores normales ahora en el caso de la glicemia no están estandarizados. Voy a comenzar esta breve explicación mencionándoles lo siguiente. Seguramente en la materia de fisiología les han enseñado estos valores normales de la mayor parte de los laboratorios que se utilizan en la práctica clínica. De igual manera, como ustedes han aprendido,
cuando yo era estudiante, también a mí me enseñaron que el valor normal de la glicemia era de 70 a 110 miligramos por decilitro. Muy bien, con ese conocimiento yo estudié la carrera de la medicina e inclusive mantenía ese concepto hasta el momento de ingresar al internado. Y posteriormente, ya siendo médico egresado, todavía se seguía manteniendo ese valor. Bien, ahora a partir de la fecha de hoy, 27 de agosto, quiero que este conocimiento respecto a lo que es el valor de la glicemia ya quede claro en ustedes. Les voy a comentar cómo salió el valor normal de la glicemia. Hubo una reunión de la ALADI. No sé si han escuchado hablar de la ALADI. Significa Asociación Latinoamericana de Diabetes. Actualmente ha cambiado de nombre y se llama Asociación Americana de Diabetes, AAD, o por su sigla en inglés ADA. Esta reunión de la ALADI fue una reunión multidisciplinaria. Participaron expositores y miembros del personal de salud de prácticamente todos los países de Latinoamérica. Hablamos de médicos especialistas, endocrinólogos, internistas, terapistas, médicos familiares de la salud pública, también lo que implica la parte de personal encargado de la nutrición. O sea, fue una reunión multidisciplinaria muy grande, donde se llegó a la conclusión de que el valor normal de la glicemia es de 125 miligramos por decilitro. Ya no tenemos ese rango de 70 a 110, de 80 a 120, de 90 a 121. Ya no está ese valor vigente. En toda América, por lo menos por los datos que tengo, este valor normal de la glicemia, que se considera de 125 miligramos por decilitro, ya está estandarizado y se utiliza en prácticamente todos los países latinoamericanos. Lamentablemente, este conocimiento no está socializado en el ámbito médico y son muy pocos los que conocen. A pesar de que esta reunión de la ALADI no ha sido pues este año, no ha sido el año 2019. Les hablo que esta reunión de la ALADI ha sido hace aproximadamente 15 años. Estamos hablando de 15 años en los cuales este criterio respecto al valor normal de la glicemia se maneja en todo lado, menos en Bolivia. Son muy pocos los médicos que tienen este conocimiento, y ahí también debemos incluir a nuestros colegas del personal de laboratorio, porque en los reportes que nos dan respecto al valor o al rango que se utiliza para la glicemia, todavía siguen manteniendo ese rango de 70 a 110 o de 80 a 120, incluido el laboratorio del Hospital de Caminos donde yo trabajo. También nos reportan con ese rango como los valores normales. Eso nos da a entender que nuestros colegas no han sido capacitados adecuadamente y no tienen la actualización correspondiente referido a lo que son los conceptos actuales en la medicina. Por lo tanto, a partir de la fecha de hoy, vamos a tomar en cuenta y vamos a ponernos como el valor normal de la glicemia 125 miligramos por decilitro.
Y no es porque el doctor Torrico se haya inventado este valor, ha sido una convención internacional en base a la cual se ha determinado este número. Seguramente en muchas materias, con muchos docentes, va a haber controversia, discusión respecto a este tema. Pero tenemos material en el cual basarnos. Como les digo, no es un invento mío o un capricho que yo tengo para enseñarles esta situación. Ustedes ya van a tener las armas correspondientes para poder discutir el tema con otros colegas, otros estudiantes, otros docentes, otras materias, pero en base a situaciones completamente científicas. Les voy a pasar el artículo. Hay un artículo en el cual está toda esta información que ustedes lo pueden descargar, posteriormente imprimir y en algún momento tener el documento correspondiente, la evidencia que avala que el valor normal de la glicemia que se considera actualmente en todo lado es de 125 miligramos por decilitro. Bien, tomando en cuenta Doctor, ¿sí? Doctor, perdón que lo interrumpa. Había compañeros que estaban en la sala, pero por problemas de internet se los botó de la sala la señal y solicitan volver a entrar. Están en sala. A ver, un momentito. Son 2. No, en este momento no hay nadie. Ya, doctor, A les ver voy si a les informar. dicen que intenten nuevamente. Sí, doctor, les Sí. informo de este momento. Aquí está uno. No sé si habrá alguien más. Bueno, hasta mientras nosotros continuaremos. Entonces, tomando en cuenta este valor que les indico, ya debemos cambiar nuestro conocimiento y adaptarnos a el avance que tiene la medicina para poder hablar en propiedad respecto a la glicemia. Saber el valor normal de la glicemia, ¿para qué nos sirve? Para poder diagnosticar dos patologías. ¿Cuáles serán? La hiperglicemia y la hipoglicemia, doctor. Ya, la hiperglicemia no es diagnóstico. La diabetes, doctor. Muy bien, la diabetes y ¿cuál sería el otro? Todo lo contrario a la diabetes. ¿Hipoglicemia? La hipoglicemia. ¿Ya? Obviamente yo les he mencionado en alguna oportunidad y justamente tocando el tema de la diabetes, que la diabetes no se diagnostica con papeles, ¿se acuerdan? No se diagnostica con el resultado del laboratorio, se diagnostica en base a la clínica que tenga el paciente, los datos clínicos, síntomas que un paciente diabético nos refiere, que son las 5 P's de la diabetes, ¿no? Polidipsia, poliuria, polifagia, pérdida de peso. Las famosas 5 P's de la diabetes: polidipsia, poliuria, polifagia y pérdida de peso. En un paciente que nos refiera estos síntomas, ya podemos tener un parámetro clínico que nos autorizaría el realizar un estudio laboratorial con dosificación de glicemia para poder confirmar nuestro diagnóstico o descartarlo. Porque la polidipsia, la poliuria no son exclusivas de la diabetes. Aquí vamos a hacer un pequeño paréntesis para poder, no me acuerdo si les he enseñado en alguna oportunidad o les he indicado, pero los diagnósticos necesitan nombre y apellido.
igual que cualquier persona, tiene nombre, tiene apellido materno, tiene apellido paterno, mujeres tienen apellido de casada. Los diagnósticos de igual manera tienen nombre y uno o varios apellidos. Por lo tanto, el indicar diabetes está incompleto. Diabetes vendría a ser el nombre. ¿Cuál será el apellido correcto para la diabetes? Mellitus, doctor. Muy bien, su apellido es diabetes mellitus. ¿Ustedes saben qué significa mellitus? ¿Cómo se diagnosticaba diabetes? ¿Cómo se diagnosticaba la diabetes en el siglo XIX? 1800. Con el olor y el sabor de la orina dulce. Muy bien. ¿Qué hacían los médicos? Tomaban la orina de su paciente y ¿qué sabor sentían? Un sabor dulce. Entonces a alguien se le ocurrió indicar, esta orina es dulce como la miel. Y de ahí viene el término de mellitus. Mellitus significa dulce como la miel. Entonces, el diagnóstico tiene nombre, que es diabetes, y tiene apellido, que es mellitus. Ese es su primer apellido. Tiene otros apellidos que se dan en base al tipo de tratamiento que realiza, sobre todo cuando usa insulina, que se da más énfasis en la materia de endocrinología. Ahora yo quiero que ustedes aprendan que la diabetes necesita un apellido que es diabetes mellitus para diferenciarla de otro tipo de diabetes, porque existe otro tipo de diabetes. ¿Saben cuál es? Tipo 1 y tipo 2. No. La diabetes mellitus, a ver, la diabetes mellitus puede ser o tipo 1 o tipo 2. Ese sería el otro diagnóstico que tiene el paciente con diabetes. Pero se le da el apellido de mellitus para diferenciarla de otro tipo de diabetes. La diabetes mellitus tiene una base fisiopatológica donde existe alteración del metabolismo de la glucosa. Existe otro tipo de diabetes que no tiene nada que ver con la glucosa. ¿Cuál es? Diabetes insípida, doctor. Muy bien, la diabetes insípida, que es una patología endocrinológica por alteración en la secreción de la hormona antidiurética o ADH que se secreta a nivel de la hipófisis anterior. No tiene nada que ver con la glucosa ni con el metabolismo de la glucosa. Es otro tipo de patología que también cursa con polidipsia, cursa con poliuria. ¿Y por qué se llama insípida? Porque los médicos antiguos, también cuando no habían laboratorios, probaban la orina y ¿qué decían? Ah, esta orina es dulce como la miel, entonces es diabetes mellitus. Esta otra orina no tiene sabor. Por eso se le puso el denominativo de diabetes insípida, porque es esta diabetes insípida que también se conoce como síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética. Ese es el otro nombre que recibe esta enfermedad. Síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética, donde al no haber la hormona antidiurética se eliminan grandes volúmenes urinarios con una orina muy diluida, prácticamente agua, y por lo tanto al probar esa orina los médicos decían no tiene sabor y le pusieron el nombre de diabetes insípida. Entonces, ya en nuestro tema, el valor de la glicemia nos va a servir para poder determinar dos patologías o poder ayudarnos en el diagnóstico de dos patologías. Una, la diabetes mellitus, y otra, la hipoglicemia. Valor normal de la glicemia entonces 125 miligramos por decilitro. Acá vamos a anotar, acá,
otros conceptos que debemos tomar en cuenta. Si la glicemia se encuentra entre 126 y 199 miligramos por decilitro, llamamos intolerancia a la glucosa, mal llamada prediabetes. Ese término de prediabetes a mí no me gusta, no soy muy adepto a utilizar ese concepto de prediabetes, por el hecho de que en la medicina o es blanco o es negro, o hay o no hay. Ese concepto de principios de diabetes, por favor, no existe. Le ha dado principios de embolia, eso no existe. O tiene o no tiene, no hay principios ni finales. ¿Ya? Por lo tanto, aprendamos a utilizar correctamente los conceptos. De 126 a 199 podemos considerar ya como intolerancia a la glucosa o prediabetes. Valores mayores a 200 miligramos por decilitro ya nos autorizan a diagnosticar la diabetes mellitus, pero cuando el paciente tenga síntomas. Un paciente que nos llega con un resultado de laboratorio de 250, pero está completamente asintomático, ni por si acaso tiene poliuria, ni polidipsia, pérdida de peso, no tiene nada, solamente es un, llamémosle así, un hallazgo laboratorial y nos llega con valor de 250 miligramos por decilitro. ¿Será correcto diagnosticar diabetes y empezar un tratamiento hipoglicemiante en este paciente? Tienen la palabra. Doctor, tengo entendido que cuando se diagnostica primero lo que es la diabetes, primero tenemos que cambiar su estilo de vida, ya sea su alimentación y demás. Sí, eso ya sería parte del tratamiento, pero la pregunta va, nuevamente. Paciente que llega al consultorio con un resultado de laboratorio que se ha hecho este fin de semana con 250 miligramos por decilitro, pero el paciente está completamente asintomático. ¿Es correcto diagnosticar diabetes y empezar el tratamiento hipoglicemiante o no es correcto? Esa es la pregunta. No, doctor. ¿Por qué no? No es correcto indicar, porque el paciente está asintomático y como usted dijo, de repente es una alteración laboratorial o ver cuál es la causa, quizás indagar más. ¿Y qué hacemos? Tú, como doctora que está atendiendo al paciente, ¿qué medida adoptas? ¿Podría volver a tomar la muestra al día siguiente de repente? Ya, muy bien. ¿Algo más que harías? Revisar bien la historia clínica y sus antecedentes. Hay que revisar los antecedentes porque la diabetes es una enfermedad genética, por lo tanto tiene un gran componente hereditario. Pacientes que tienen familiares directos, hermanos, tíos, papás, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, no sabemos dónde más en su árbol genealógico, con diabetes, entonces tienen un gran porcentaje de riesgo para desarrollar la enfermedad. Pero, les repito, en medicina 2 más 2 casi nunca es 4, ¿no? Yo tengo pacientes y recién deben ser unas 2 semanas, máximo unos 20 días, que hemos llegado a diagnosticar un paciente con diabetes que no tenía ningún antecedente familiar, se le presentó la diabetes. O sea, la medicina no es ciencia exacta, por lo tanto siempre existen variantes que están dentro de lo normal. Entonces,
Su compañera nos dice con valor de 250 y el paciente asintomático no es correcto diagnosticar diabetes. Tenemos un criterio. ¿Alguien más que quiera darnos su punto de vista? ¿Es correcto o no es correcto diagnosticar diabetes? Creo que se han dormido, ¿no? No, doctor. Bueno, lo que dijo mi compañera sería lo correcto, porque tal vez también son datos erróneos. Ya. Entonces, no sería bueno directamente diagnosticarle diabetes. Muy bien, tenemos otro concepto que apoya la primera participación. Perdón, en este momento no puedo verlos, no sé, no logro ver sus nombres. ¿Quién de ustedes participó inicialmente? ¿Cuál de las alumnas nos dijo inicialmente que no era correcto y que había que repetir el laboratorio? ¿Cómo se llama, señorita? Claudia Miranda, doctor. Señorita Claudia, muy bien. Usted nos dijo que no era correcto. Perfecto. Vamos a conceptualizar lo que usted acaba de indicar, que es justamente la respuesta adecuada. Un paciente que nos llega con valor de 250 miligramos por decilitro y está asintomático, no podemos diagnosticar diabetes. ¿Qué pudo haber pasado? ¿Por qué esa glicemia está elevada? Una de las causas... ¿Qué me dice señorita Claudia? Doctor, ¿entonces es la alimentación, doctor? Ya, un detalle puede ser que la muestra no haya sido tomada en ayunas. Muy bien. No ha sido tomada en ayunas, que el paciente se haya desayunado algo muy copioso y puede mentirnos y decir, sí doctor, estaba en ayunas, pero no tenemos la certeza. Es una causa. Otra, que sea error de laboratorio. Los laboratoristas, doctoras, doctores de laboratorio son seres humanos como nosotros y pueden equivocarse, sí. A pesar de que ahora los estudios laboratoriales ya son la mayor parte automatizados, inclusive puede haber fallas de la máquina, el famoso StarFax, que es el que se encarga de poder sacar estos resultados. Puede fallar, se descalibra la máquina y nos da valores equivocados. Perfecto, ¿qué hacemos? No podemos diagnosticar diabetes en ese momento. Debemos solicitar una nueva muestra de glicemia en ayunas, que puede ser a las 24 o 48 horas de la primera toma de muestra. De ser posible, en otro laboratorio, ¿no? Para tener el control del margen de error que nos pueda dar el error humano. Ahora, me ha pasado, por eso les comento, que teniendo valores elevados de glicemia, haciendo un control a las 48 horas, resulta que la glicemia había estado en valores normales, 90, 95. ¿Qué hubiera pasado si yo ya le daba el tratamiento hipoglicemiante a este paciente y le diagnostico diabetes, le doy su dieta sin azúcar, su tratamiento con glibenclamida, con insulina, no sé? ¿Qué hubiera pasado? Que este paciente hubiera vuelto al hospital, al servicio de emergencias, pero ya en un coma hipoglicémico, con un daño neurológico irreversible y obviamente con iatrogenia. Esto ya se considera negligencia médica, con todas las de la ley, porque el médico no actuó como debería hacer. Entonces, para tener más certeza, más seguridad para ustedes mismos y no cometer errores que puedan poner en riesgo la vida del paciente, tomen una nueva glicemia con un lapso de 24 a 48 horas. Si el resultado le sigue saliendo positivo, o perdón, en este caso, resultado elevado, con un valor de glicemia elevado, entonces ya debemos ser más acuciosos en rescatar los síntomas. ¿Recuerdan cuando hablábamos sobre la historia clínica? Les comentaba que muchos pacientes no saben cómo manifestar sus síntomas.
no han estudiado medicina, no saben fisiología, semiología, fisiopatología, no saben nada de medicina. Y dependiendo mucho del nivel cultural inclusive que tenga el paciente, esto puede dar lugar a que tal vez hasta inconscientemente el paciente no nos refiera a lo que nosotros estamos buscando, síntomas de diabetes. Por lo tanto, debemos ser más acuciosos y realizar una reanamnesis, o sea, una anamnesis, pero en una segunda instancia. Perdón, donde ya rescataremos o haremos lo que hemos llamado anamnesis dirigida. Ya vamos a hacer preguntas puntuales al paciente o a los familiares para poder determinar si efectivamente este paciente tiene o no tiene síntomas de diabetes, que nos hagan sospechar de diabetes. Entonces, vamos a realizar esa nueva reanamnesis y posiblemente encontremos algún dato que sí nos haga pensar que el paciente está con diabetes. Inclusive, no estaría de más el pedir una tercera prueba para así tener por lo menos 2 de 3 que nos pueda llegar a dar un diagnóstico más certero y más confiable, y con toda esa documentación tener en qué avalarnos para poder iniciar un tratamiento hipoglicémico y hacer el tratamiento de la diabetes. Porque imagínense que de un día para el otro usted le digan: señora, usted tiene diabetes, su enfermedad no se cura, y a partir del día de hoy no me consume nada dulce. Es un shock emocional para un paciente saber que tiene diabetes. Y si nos estamos equivocando, si le estamos dando un dato erróneo al paciente y lo estamos prácticamente condenando a que viva supeditado a dietas y demás sin necesitarlo, esos son los puntos que debemos pensar antes de lanzarnos a dar un diagnóstico en enfermedades crónicas como la diabetes, la hipertensión arterial o la artritis reumatoide, que van a obligar a cambios en los hábitos usuales que tiene el paciente en su vida cotidiana. Bien, vámonos al otro lado, otro ejemplo. Vamos a suponer que tenemos un paciente que nos llega el día de hoy a la consulta y nos va a referir polidipsia y poliuria muy intensas, o sea, el paciente tiene excesiva sed, todo el rato está tomando líquido, y a la vez que toma líquido, orina en cantidades abundantes y más veces de lo normal en cuanto a su hábito urinario. Este paciente todo el rato está con su agüita mineral y va a orinar hasta 10 veces por día, y en la noche se despierta unas 4 o 5 veces a orinar, así de en forma excesiva. Tiene polidipsia, tiene poliuria. No tiene polifagia, tampoco nos refiere pérdida de peso, pero ya tiene 2 datos, polidipsia y poliuria. Resulta que vamos a solicitarle un estudio laboratorial el día de mañana, viernes, y nos vuelve el lunes a nuestro consultorio con el resultado de la glicemia, y la glicemia nos reporta 105 miligramos por decilitro. Nuevamente está abierta la pregunta: ¿qué ha pasado con ese paciente? ¿Alguien que quiera darnos su punto de vista? Doctor, dijo con 105, ¿verdad? 105 miligramos con polidipsia y con poliuria muy intensas. Y además tiene el antecedente de que su mamá es diabética y su tía, la hermana de la mamá, falleció con diabetes. Tenemos todo para diabetes. Entonces resulta que el laboratorio nos reporta 105.
¿Qué ha pasado? ¿Qué creen que ha pasado? Tal Quizá vez un no. error de laboratorio, doctor. Lo primero que pensaríamos, error de laboratorio. Muy bien. ¿Qué otro concepto, qué otro criterio quieren vertir? Doctor, revisar la análisis del paciente porque de repente está tomando algún fármaco el cual está alterando los valores. ¿Cómo qué? ¿Cómo qué fármaco? Creo que tengo entendido que los antibióticos, no sé específicamente cuál, pero bajan también la glucosa. No, los antibióticos Bien. no tienen efecto hipoglicémico. Pero esa situación que tú mencionas, de que sería bueno indagar en la historia clínica y en algún tratamiento que el paciente pueda estar realizando, que pueda darnos estos síntomas, no tanto que afecten al valor laboratorial, pero sí a los síntomas. ¿Qué tipo de medicamento indagarían ustedes o preguntarían? Señor o señora, ¿usted está tomando este medicamento que podría ser causa de sus síntomas? ¿De qué medicamento estaríamos hablando? ¿O de qué grupo de fármacos? Hipoglucemiantes, doctor. No, pues no, de hipoglicemiantes. ¿Para qué va a tomar un paciente hipoglicemiantes si son exclusivos para la diabetes? AINES, doctor. AINES no, tampoco. ¿Beta bloqueantes, doctor? ¿Perdón? ¿Beta bloqueantes? Beta bloqueantes, no, tampoco. Si el paciente... Diuréticos, doctor. ¿Qué me dijo? Diuréticos. Muy bien, diuréticos. Si el paciente está con poliuria, ¿no será que la poliuria es porque se está tomando furosemida? ¿O se está tomando hidroclorotiazida? Porque no crean que es raro encontrar pacientes, sobre todo sexo femenino, en el grupo etario entre 20 y 30 años, que se toman diuréticos y laxantes para bajar de peso. Y he encontrado pacientes con esas características. Se toman diurético porque alguien, la amiguita, la comadre, quién sé yo, les han dicho que el diurético hace bajar de peso, y como quieren cuidar la línea, se toman diuréticos sin necesitarlo. Y esa puede ser la causa para que presente poliuria. Entonces, debemos indagar bien antecedentes patológicos, no solamente preguntar, ¿usted ha tenido alguna enfermedad? No, doctor, obviamente les está diciendo la verdad. Pero hagan la segunda pregunta. ¿Usted está usando algún tipo de fármaco que se está automedicando o con indicación médica, sea para la causa que sea? Y tal vez ser hasta más específicos. ¿No está usando algún medicamento para bajar de peso? Ah, sí, doctor, me estoy tomando ese medicamento que hace orinar. Ah, entonces esa había sido la causa de la poliuria. Y les comento un caso que me ha pasado. Por eso no crean que es algo raro. Pueden encontrarse con ese caso más veces de la que tal vez se imagina. Ahora, vámonos a otra posibilidad. Mismo paciente, presenta poliuria, presenta polidipsia, tiene antecedente que la mamá es diabética y la tía falleció con diabetes. Su glicemia 105 y no está tomando ningún tipo de fármaco. No usa diuréticos, no usa laxantes, no usa nada. ¿Qué hacemos? Los síntomas me dicen que es diabetes y el laboratorio no. ¿Qué hago? Doctor, una pregunta. ¿Los valores de glicemia son iguales en la diabetes insípida? En la diabetes insípida la glicemia es completamente normal. ¿Podría tener diabetes insípida el paciente? Entonces, obviamente, este paciente puede tener diabetes insípida. Su valor de glicemia es normal. Tiene síntomas de polidipsia y poliuria. Puede ser una diabetes insípida. Pero aquí hay el dato de antecedente familiar que nos dice, un momentito, revisa bien porque la mamá es diabética. La tía era diabética y falleció. Este paciente tiene la posibilidad de tener diabetes mellitus,
sí, y un porcentaje muy grande. Sin descartar, obviamente, que sea diabetes insípida. Haremos los estudios laboratoriales correspondientes para poder determinar, confirmar o descartar la diabetes insípida, dosificación hormonal, una tomografía o resonancia magnética para determinar alguna alteración a nivel de la hipófisis y así poder llegar al diagnóstico de una diabetes insípida. Pero vámonos un paso más. Hemos realizado todos esos estudios y resulta que la hipófisis está normal. Descartamos la diabetes insípida. Pero nuestro paciente tiene toda la clínica de la diabetes, pero el laboratorio no nos apoya. ¿Qué hacemos? ¿Qué creen que podamos hacer? ¿Cuál será la medida correcta? Descartando cualquiera otro de los casos que ya hemos visto, las posibilidades, ¿qué es un error laboratorial? Muy bien, es error de laboratorio. Entonces, al igual que hablábamos previamente, pediremos una nueva dosificación de glicemia con un lapso de tiempo de unas 48 horas, 24 a 48 horas. Y si el laboratorio me sigue fallando, si el laboratorio en la segunda muestra me sigue diciendo que el valor es normal, ¿qué hago? ¿Empiezo tratamiento hipoglicemiante? Con el miedo de que si estoy haciendo un mal diagnóstico, este paciente puede entrar en coma hipoglicémico esa misma noche y mañana va a estar en emergencias, porque el paciente hasta mediodía no despertaba, se le diagnostica coma hipoglicémico, con edema cerebral, daño neurológico irreversible y el paciente condenado a vivir, pero como una plantita. Con ese miedo, ¿qué hago? ¿Le inicio el tratamiento hipoglicemiante o qué medida adopto? ¿Alguna de sus compañeras ya ha respondido eso? Doctor, tal vez un cambio en el estilo de vida. La primera medida que deberíamos adoptar sería no iniciar tratamiento farmacológico, lo primero. Pero si el paciente tiene síntomas de diabetes, primero modifiquemos sus hábitos alimenticios. Solicitemos al paciente que disminuya, no, ni siquiera disminuya, que elimine el consumo de azúcar de sus alimentos. Que disminuya, ahí sí que disminuya la cantidad de consumo de lípidos. Y mantenerlo así un lapso de tiempo prudente que puede ser un mes. Y al cabo de un mes hacerle un control y verificar si los síntomas persisten y solicitar un nuevo estudio laboratorial. Siempre hay que ser cautos con nuestros tratamientos. No nos aventuremos a lanzar tratamientos sin estar seguros de que el diagnóstico es el correcto. Igual pasa con la hipertensión arterial. Si un paciente que creemos que es hipertenso, le iniciamos tratamiento antihipertensivo, puede bajar tanto la presión que el paciente va a entrar en hipotensión, puede desmayarse, tener pérdida de conocimiento, en la calle caerse, se golpea la cabeza, se tequea, hemorragia cerebral. Un accidente vascular cerebral hemorrágico traumático. Y el paciente al día siguiente hemiplegia. Y eso ya no tiene solución y el paciente condenado en la silla de ruedas. ¿Por qué? Por no haber hecho el diagnóstico correcto. En el caso de la hipertensión, existe lo que se llama la hipertensión de la bata blanca. No sé si alguien ha escuchado hablar de eso. Y si saben, quisiera por favor que me digan qué saben de la hipertensión de la bata blanca. Doctor, era cuando el paciente, bueno, se le sube al paciente la presión al ver a los médicos o al personal de salud con las batas. Exactamente.
el paciente en su casa tiene valores de presión normales, pero llega al hospital, llega al consultorio, llega a la clínica y resulta que con solamente la idea de que tiene que entrar al médico, se pone nervioso, entra en tensión nerviosa, le da ansiedad. Esto produce liberación de catecolaminas y como son vasoconstrictoras, producirá elevación de la presión. Por eso el médico toma la presión en ese momento y que encuentra 140/90, ucha, hipertenso, ya losartán, enalapril, que carvedilol, que propanolol, diurético por aquí, por allá. Y resulta que el paciente no es hipertenso, simplemente estaba con lo que se conoce como hipertensión de la bata blanca. El paciente sale del consultorio, vuelve a su casa, al ambiente donde se siente tranquilo y su presión se normaliza. Y si a este paciente le damos hipotensores, como les decía, le va a bajar tanto la presión que puede ocasionar inclusive pérdida de conocimiento. Ya, entonces que quede como enseñanza que no se aventuren a lanzar tratamientos, como decimos vulgarmente, a lo loco. No se aventuren a lanzar tratamientos sin la certeza de que han hecho un diagnóstico correcto. ¿Tienen dudas en cuanto al diagnóstico? Entonces utilicen algún otro medio complementario que sea preciso, o de ser necesario repitan la batería de laboratorios que están solicitando. Así van a tener evidencias. Y les hablo claramente, a mí nadie me lo contó, nadie me enseñó, gracias a Dios nunca me ha pasado, pero he visto colegas cómo han sufrido en los estrados judiciales cuando los mandan a declarar por negligencia médica. ¿Y cuál es nuestra única arma de defensa? La historia clínica. Y en la historia clínica tiene que estar reportado así: este paciente es sospechoso de diabetes, pero el laboratorio no concuerda, por lo tanto no se inicia tratamiento hipoglicemiante, se repite batería de laboratorios. Todos esos datos que parecen tan insulsos de anotarlos pueden librarlos de la cárcel. Así que tomen en cuenta, que quede como enseñanza del día de hoy, que los tratamientos deben ser realizados con diagnósticos bien hechos, diagnósticos certeros. ¿Y qué vamos a utilizar para realizar un correcto diagnóstico? Semiología. La semiología, que se convierte en nuestra principal herramienta para llegar al diagnóstico de nuestro paciente. Bien, ahora hemos hablado sobre la diabetes con valores mayores a 200, pero con síntomas. Si el paciente no tiene síntomas, es poco probable. Ahí se cumple el hecho de que el diagnóstico se hace por clínica, no por laboratorio. El laboratorio nos ayuda a confirmar o descartar el diagnóstico, nada más. No vamos a diagnosticar diabetes mellitus con una glicemia de 250, como les estoy indicando. Acá quiero enseñarles algo más que van a encontrar en pacientes con glicemia. ¿Por dónde se elimina la glucosa en el organismo en condiciones fisiológicas? ¿Por orina o por heces? Fisiología de la glucosa, recordemos. Por orina, doctor. Por orina, doctor. Dicen por Sí, orina. doctor. ¿Alguien apoya ese concepto? Sí, doctor. Sí, doctor, por la orina. Sí, doctor. Ya, muy bien. Entonces va la siguiente pregunta. ¿Cuánto es el valor normal de glicemia en orina? De glucosa, perdón. ¿Cuál es el valor normal de glucosa en orina? Lo que se conoce como glucosuria. De 0 a 15 miligramos por decilitro. De
de 0 a 15 miligramos por decilitro, dice su compañero. ¿Alguien que tenga otro valor? ¿O apoyan la noción de su compañero? Doctor, disculpe, también puede ser por las heces. Por las heces. ¿Qué cantidad? Sí, hay un grado de 6. Ya. ¿Qué cantidad? Hay un grado de 6 gramos, doctor. 6 gramos. Bien, otro concepto. ¿Alguien más que quiera darnos su punto de vista? La pregunta sobre todo va dirigida al valor normal de la orina. ¿Cuánto es el valor normal de glucosa en orina? ¿15 miligramos, doctor? ¿Decilitro? Ya, apoyan entonces el concepto de 15 miligramos por decilitro. Estamos hablando de cuál es el valor normal de glicemia en orina. Miren, para eso nos sirve la fisiopatología. Fisiología y fisiopatología. Tenemos que tener criterio médico, como ya les he enseñado desde mucho antes. En la nefrona renal se tiene una membrana, la membrana semipermeable, que permite el paso de elementos de plasma sanguíneo a orina, de tal manera que se eliminan los elementos que no son necesarios en el organismo o sustancias de desecho, y se quedan dentro del plasma sanguíneo los que sí van a ser útiles para la persona. Esta lámina se llama la lámina cribosa, la criba que tiene la nefrona. Hagamos una comparación. Esta lámina cribosa tiene pequeños orificios muy pequeñitos, como los de una coladera que hay en la cocina, en la casa de todos nosotros. La glucosa, igual que la albúmina, igual que las proteínas, son moléculas gigantes, enormes. Obviamente la albúmina es mucho más grande. Entonces, cuando llega la glucosa por la sangre, por el plasma sanguíneo a la nefrona, su tamaño le impide pasar por la lámina cribosa de la nefrona para ser eliminada por la orina, y la glucosa se retiene en el plasma sanguíneo y retorna a la circulación sanguínea. Entonces, en condiciones fisiológicas, el valor normal de la glucosa en orina es 0. No debe haber glucosa en orina bajo ninguna circunstancia, en condiciones normales, en condiciones fisiológicas. No, eso me decían de hasta 15 miligramos. No. El valor normal de glucosa en orina es 0. No debe haber glucosa en orina en condiciones fisiológicas. Encontrar glucosa en orina, aunque sea en cantidades muy pequeñas, ya es un dato de daño renal. Ya nos indica que esa lámina cribosa se ha abierto, sus pequeños orificios, que son microscópicos, se han abierto a tal punto que permiten el paso de moléculas de glucosa. ¿Y por qué se produce esta apertura de la lámina cribosa, de los orificios de la lámina cribosa? Por un proceso inflamatorio de la nefrona. En el caso de la diabetes, por la nefropatía diabética. Por lo tanto, en condiciones normales, recuerden, no debe haber glucosa en orina. Nunca se olviden de eso. Cuando tenemos pacientes con diabetes, vamos a encontrar glucosa en orina, pero en los diabéticos. Y en los diabéticos que ya hubieran desarrollado nefropatía diabética.
En estos pacientes con nefropatía diabética lo que debemos valorar es lo que se conoce como el umbral renal de la glucosa. ¿A qué se refiere el umbral renal de la glucosa? ¿Qué valor debe tener la glicemia para que aparezca glucosa en orina? Ese es el umbral renal de la glucosa. Debe haber cierto valor de glicemia para que recién se presente glucosuria. Por debajo de ese valor no debe haber glucosuria. ¿Alguien sabe cuál es el valor? Por encima de 180, doctor. 180 miligramos por decilitro. Si el valor de la glicemia es de 180 miligramos por decilitro o más, recién aparece la glucosuria. En pacientes que tengan 160, 150 de glicemia, glucosuria 0. Ya, entonces, este es otro detalle que quisiera que lo memoricen. El umbral renal de la glucosa es de 180 miligramos por decilitro. Ahora, vayámonos al otro extremo, a la hipoglicemia. ¿Cuándo consideramos hipoglicemia laboratorialmente? ¿Por debajo de qué valor se considera hipoglicemia? Por debajo de los 90 miligramos, doctor. No. Valores de glicemia por debajo de 60 miligramos por decilitro. La hipoglicemia, entonces, vamos a considerarla cuando laboratorialmente tengamos 60 miligramos por decilitro o menos. Pero al igual que en la diabetes, deben haber síntomas de hipoglicemia. ¿Cuáles son los síntomas de la hipoglicemia? Cansancio. Adinamia. Adinamia, astenias, sí, cuando la glicemia está alrededor de los 70 miligramos, Síncope. ya podemos tener eso. Principalmente son los síntomas que se denominan síntomas neuroglucopénicos. Síntomas neuroglucopénicos, o sea, síntomas del sistema nervioso central en íntima relación con la disminución de los valores de glicemia. ¿Cuáles son estos? La alteración del estado de conciencia. Ustedes ya conocen cuáles son los estadios, ¿no? Desde el sopor superficial hasta el sopor profundo. Mareos, cefalea. Esos son los síntomas neuroglucopénicos. Y hay otros que son los síntomas relacionados con el sistema simpático, principalmente la diaforesis. Un paciente que tiene hipoglicemia presenta diaforesis y el paciente refiere: doctor, una transpiración fría, me ha venido una transpiración fría, me empezó a doler la cabeza, la vista se me estaba borrando, he empezado a ver todo amarillo. Y esa situación de que el paciente empieza a ver la coloración amarilla es muy común en los pacientes con hipoglicemia. Ahora, obviamente, por la circunstancia en la cual estamos, no tenemos ya esos casos, pero es común que cuando los estudiantes van a las prácticas hospitalarias, se van de casa sin desayunar, su último alimento posiblemente haya sido la cena de la noche anterior o 8 o 9 de la noche, si es que cenan,
despiertan al día siguiente a las 7 de la mañana y como tienen que entrar al hospital 8 en punto, porque si no el doctor Torrico no los va a dejar pasar visita, se salen de la casa a la rápida sin siquiera probar un vaso de agua. ¿Cuánto tiempo han estado en ayuno? Por lo menos 12 horas mínimamente, si es que han cenado. Si no han cenado, su último alimento ha sido a la hora del almuerzo, estamos hablando más de 20 horas, por lo menos unas 20 horas. 20 horas de ayuno, el estudiante llega al hospital y en media visita se desmaya y ha pasado. Con los estudiantes en alguna oportunidad en la visita se han desmayado. ¿Por qué? Porque estaban sin desayuno, les ha dado hipoglicemia. Cuando el paciente está a punto de perder el conocimiento, ¿qué es lo que siente? Esa diaforesis profusa, fría. Siente un dolor de cabeza muy intenso, mareos y la visión borrosa. La visión borrosa prácticamente es el paso previo a la pérdida de conocimiento. Y los pacientes, muchos me han referido, ¿no? Veo de color amarillo. Todo lo veo de color amarillo. Y cuando escucho a las personas que están a mi alrededor, parece que poco a poco estuvieran bajando el volumen de su voz y de un momento al otro el paciente pierde el conocimiento. Ese paciente ha entrado en el diagnóstico de shock hipoglicémico, que se convierte en una urgencia endocrinológica. Porque debemos inmediatamente subir los valores de glicemia, dándole en ese momento dextrosa. Obviamente el paciente está inconsciente, ¿no? Se canaliza una vía periférica y se le da dextrosa al mayor porcentaje que encontremos, 5, 10, 20, mejor si es 50%, y se le administra la dextrosa para subirle los valores de glicemia. Tenemos un lapso de tiempo que se llama, acá se los voy a anotar, tiempo de oro, así se llama, tiempo de oro de la hipoglicemia, que significa o que se refiere al lapso de tiempo que tenemos entre que comienzan los síntomas de la hipoglicemia hasta que se desarrolle un daño cerebral irreversible. Tenemos ese lapso de tiempo. ¿Alguien sabe cuánto tiempo es? 1 hora, doctor. No, 1 hora es muy poco. Un poquito más. Tenemos el lapso de 6 horas. O sea que desde que comienzan los síntomas de la hipoglicemia tenemos 6 horas para que el paciente o a nuestro paciente podamos revertirle la hipoglicemia. Caso contrario, va a entrar en síntomas neuroglucopénicos, un edema cerebral masivo con daño neuronal irreversible y, como les decía previamente, el paciente puede que nunca más en su vida despierte. Va a estar vivo, signos vitales normales, corazón, todo funcionando, excepto que el paciente nunca más vuelve a despertar y se queda viviendo como una plantita. A eso se llama tiempo de oro de la hipoglicemia. Si pasa el tiempo de oro, si pasan las 6 horas, aunque le pongamos toneladas de glucosa, no va a pasar nada. La glicemia puede retornar a su valor normal, pero el daño neurológico ya está establecido y es irreversible. Por eso es tan importante cumplir los horarios de alimentación, mínimamente desayuno, almuerzo y cena. Muchos no desayunan por no engordar, otros no cenan por no engordar, pero por lo menos antes de ir a dormir, un jugo, una fruta, un sándwich, algo así pequeño. Es importante dormir siempre con algo en el estómago para evitar que en la noche nos dé la hipoglicemia. Bien, hasta este punto
¿Alguna pregunta antes de pasar a la creatinina? Doctor, Dime. En el caso que el valor de la glicemia esté entre 120 y 70, ¿cómo se consideraría? ¿Entre qué valores, perdón? 120 y 70. Ya, como hemos indicado que el valor de la hipoglicemia es de 60 para abajo. Entre 60 y 125 miligramos podemos considerar que son valores normales para la glicemia. Obviamente que un paciente es ideal, cualquiera de nosotros que se tome una glicemia, no somos diabéticos, espero que ninguno de ustedes tampoco. Los valores de glicemia deben rondar 90, 100, hasta 110 como máximo. Sabemos que la glicemia no es la misma durante todo el día. Siempre se eleva postprandial, luego de los alimentos. Y pasado el lapso de tiempo del metabolismo de la digestión, los valores tienden a normalizarse. O sea, suben después de que nos hemos alimentado y luego se normalizan. Y no debemos esperar que la glicemia suba más de lo esperado, ni baje tampoco más de lo que es preciso. Entonces, un valor de 90 consideramos normal, un valor de 120 consideramos normal. Entre algunos autores, si buscan por las redes, algunos autores consideran entre 120 y 124 y lo denominan paciente de riesgo, porque ya sería un valor normal alto. Normal, pero ya en el límite superior. No debemos dejar que la glicemia pase los 125 miligramos. Ahora, los pacientes diabéticos, tal vez alguien tiene un familiar diabético, muy pocos diabéticos llegan a valores normales de glicemia. Sobre todo los que son disciplinados con su tratamiento, disciplinados con su dieta, pueden manejar valores normales. Yo tengo muchos pacientes, gracias a Dios la mayor parte de mis pacientes han escuchado lo que se les ha explicado, algo similar a lo cual les digo hoy día, y han tomado conciencia de su enfermedad y vienen a sus controles con valores por debajo de 100. Eso me deja tranquilo, pero siempre hay alguno que otro que no cumple, o como alguna vez un paciente me ha dicho, ¿no? Doctor, yo tomo mi tableta cuando me siento mal. ¿Y a qué se refiere con sentirse mal, no? Cuando me duele la cabeza, me duelen los pies, siento adormecimientos, ese rato sé que mi glicemia ha subido y me tomo mi tableta. Me pasa y ya dejo de tomar. ¿Qué les responde a sus pacientes? Los hipoglicemiantes no son analgésicos, no van a calmar un dolor de cabeza. Los hipoglicemiantes no son antineuríticos para controlar parestesias o adormecimientos en extremidades. O algunos pacientes mencionan que tienen astenia o adinamia. Esos pacientes son indisciplinados. ¿Que podemos encontrar pacientes así? Vamos a encontrarlos. Pero debemos darles una charla concientizadora cada vez que venga al consultorio, no solo una vez, para recordarle todos estos parámetros. ¿Alguien más que quiera hacer alguna consulta? Bien, entonces pasemos a otro estudio laboratorial que utilizamos prácticamente de rutina, que es la creatinina. La creatinina vamos a catalogarla dentro del grupo de las pruebas funcionales renales. En este grupo vamos a introducir a la creatinina. Además de la creatinina, ¿qué pruebas de la química sanguínea ingresan en este grupo? La urea, el NUS, nitrógeno ureico sérico, y el ácido úrico. Cuando estemos ante un paciente renal con cualquier tipo de patología renal, es imprescindible pedir
creatina. Pero hay muchos colegas que piden creatinina, urea, NUS, ácido úrico. ¿El ácido úrico para qué patología nos servirá? ¿Gota? Para el diagnóstico de gota. Muy bien. Si el paciente no tiene datos clínicos de una artritis gotosa o una artritis hiperuricémica, ¿para qué vamos a solicitar ácido úrico? Que les digo, es un estudio que nos va a dar un resultado tal vez elevado o normal, porque el paciente no tiene síntomas de artritis gotosa, pero el ácido úrico se considera dentro del grupo de las pruebas funcionales renales. Básicamente debemos solicitar creatinina. ¿Cuál es el valor normal de la creatinina? ¿De 0.7 a 1, doctor? No, a 1 no. A 1.4. 1.4, ¿ya? El valor máximo que la creatinina debe tener es de 1.4. 0.7 a 1.4 en mujer, en varones, 0.9 a 1.4 en mujeres, son variantes, pero el valor máximo que debemos siempre recordar de la creatinina es 1.4 miligramos por decilitro. Acostúmbrense a ponerle unidades. No es simplemente decir creatinina, ¿uno qué? ¿Un kilo? ¿Un kilómetro? Entonces debemos siempre dar el informe correcto. Cuando estén en el internado y se les pida que presenten el informe laboratorial del paciente, siempre mencionen el valor numérico y las unidades correspondientes. Valor normal entonces 1.4. ¿Cuánto es el valor normal de la urea? Doctor, si no me equivoco, es de 10 a 40 miligramos por decilitro. 10 a 40. ¿Qué dice? ¿Qué dice el resto? ¿Algún otro valor que sepan? Hasta 40 miligramos por decilitro. NUS. Nitrógeno ureico sérico. De 8 a 23 miligramos por decilitro, doctor. Ya, 8 a 23, el valor máximo ya estaría fuera de parámetros. Doctor, este NUS es también el que se lo conoce como boom, ¿verdad? Sí, lo mismo, boom. Ah, ya. El cráneo, si no me equivoco, es hasta 20, doctor. Hasta 20, justamente. Hasta 20 miligramos por decilitro. ¿Y el ácido úrico? De 1.5 a 7.5, si no me equivoco. No, 1.5 es muy bajo. Ah, entonces. Para hacerles más fácil que se acuerden, entre 4 a 8 miligramos por decilitro. Cuando estén diagnosticando, tratando a un paciente con gota, los valores no deben superar los 8 miligramos por decilitro. Ahora, estos valores son los mismos en la mujer que en el varón. No hay diferencias por sexo. ¿Para qué nos sirven las pruebas funcionales renales? ¿Qué patologías vamos a lograr diagnosticar o nos van a servir de apoyo en cuanto a nuestro estudio semiológico? Insuficiencia renal, doctor.
insuficiencia renal. ¿Cuál de ellos? ¿Qué tipos de insuficiencia renal conoce? El síndrome, bueno, nefropatía, síndrome nefrítico, nefrótico. Ya. A ver, dejemos eso de la insuficiencia renal. Síndrome nefrótico, el síndrome nefrítico. ¿Qué más? Las glomerulopatías en general. Ahí mencionamos a la nefropatía diabética, la nefropatía hipertensiva, la glomerulopatía postestreptocócica, la glomerulopatía membranosa, todas esas variedades que van a estudiar en nefrología. Hablemos en general de las glomerulopatías. Todas ellas se pueden, la dosificación de los valores de las pruebas funcionales renales nos servirán como apoyo en nuestros diagnósticos. De todas estas que estamos enumerando, la insuficiencia renal es la que vamos a encontrar en el mayor número de oportunidades. Tenemos tipos de insuficiencia renal. ¿Cuáles son? Crónica y aguda. Aguda y crónica. Bien, ahora hagamos ejercicios. Si un paciente tiene un valor laboratorial con una creatinina de 2 miligramos por decilitro, ¿será insuficiencia renal aguda o será crónica? ¿Qué me dice? ¿Qué me dicen? Con valor de 2, ¿será aguda o será crónica? ¿Puede ser aguda, doctor? ¿En base a qué te basas para decir que es aguda? Fíjense cómo nuevamente se cumple lo que les decía previamente. No es posible diagnosticar correctamente solo con un papel, solo con un resultado, solo con números. Un valor de creatinina de 2 puede ser manifestación de una insuficiencia renal aguda como de una crónica. No puedo solamente con el valor de laboratorio de creatinina de 2 miligramos por decilitro decir esto es una insuficiencia renal crónica o es una insuficiencia renal aguda. No puedo, imposible. Con el papel imposible diagnosticar. ¿Qué necesito? Los datos clínicos. Ahí necesito los datos clínicos que me ayuden a poder identificar cuáles son los antecedentes del paciente. Si es un paciente hipertenso, si es un paciente diabético, si es un paciente que tiene un solo riñón, lo que llamamos monorreno, ha donado un riñón, o tal vez es una alteración congénita que nació con un solo riñón, paciente que tuvo tal vez tuberculosis renal, o que ya tiene o que ha sido diagnosticado de una glomerulopatía de cualquier tipo, ya son pacientes candidatos a tener una función renal alterada y poder desarrollar la insuficiencia renal crónica. Y además, en la insuficiencia renal crónica necesitamos datos clínicos. El examen físico es imprescindible. ¿Qué vamos a encontrar en un paciente con insuficiencia renal crónica?
Ya saben, ¿cómo es la facies del insuficiente renal crónico? Edema generalizado, doctor. La facies renal puede considerarse en un paciente que tenga edema, muy bien. Pero si se acuerdan, la coloración de la piel es de un paciente con facies terrosa, tiene una coloración como la tierra o medio plomiza. Si es una insuficiencia renal crónica descompensada, estará edematizado. Y además hay un dato importante, la palidez, porque el insuficiente renal crónico tiene anemia. En cambio, el paciente con insuficiencia renal aguda no tendrá ninguna de estas características en la facies. ¿Por qué? Porque la insuficiencia renal crónica aguda, es una patología reversible. ¿Qué antecedentes nos dará un paciente con insuficiencia renal aguda? Que tal vez tuvo una hemorragia masiva como causa de una insuficiencia prerenal, que estuvo con vómitos o diarrea, un cuadro diarreico agudo que ha ocasionado deshidratación severa y esa ha sido la causa de la insuficiencia renal. Posiblemente que haya bajado la presión arterial, porque para que se produzca la orina, si se acuerdan de fisiología, se necesita una presión intraglomerular que está determinada por la presión arterial sistémica. Si el paciente tiene hipotensión, disminuye la presión intraglomerular y eso disminuye o inhibe la formación de orina y el paciente puede entrar en insuficiencia renal aguda. ¿Cuál es la diferencia más importante entre la aguda y la crónica? Que la aguda es reversible, la crónica es irreversible. La aguda, corrigiendo la causa que lo ocasionó, el daño renal revierte al 100%. En cambio, en la crónica, el paciente es candidato al tratamiento de sustitución renal. O se le hace trasplante o entra en plan de hemodiálisis. Valores de creatinina muy elevados. ¿A cuánto llamamos muy elevados? Por encima de 3 miligramos por decilitro ya son casi característicos de una insuficiencia renal crónica. Difícilmente en insuficiencia renal aguda nos va a dar valores de creatinina por encima de 3. Puede llegar a 2, 2.8, 2.5, pero por encima de 3 muy difícil. Encontrar una insuficiencia renal aguda con valores de 6, de 7 de creatinina no es imposible, pero es muy poco probable. Valores así muy elevados de creatinina se presentan en los pacientes con insuficiencia renal crónica. En este momento, bueno, no en este momento, el día miércoles que estuve de guardia en el hospital, pasamos visita con un paciente que está con 9.5 de creatinina. Un paciente con insuficiencia renal secundaria nefropatía diabética que está en plan de diálisis. A esos valores puede llegar la creatinina. Ahora, ¿habrá pacientes que puedan llegar a valores más de 10 de creatinina? ¿Ustedes creen que será posible que un paciente llegue a valores más de 10 de creatinina? La respuesta es sí. Tuve también el año pasado pacientes en caminos con insuficiencia renal crónica que ha llegado a valor de 11 miligramos por decilitro. Pero obviamente este paciente tiene un pie más allá que aquí. ¿Por qué? Con un valor tan elevado de la creatinina significa que la función renal es menos del 10, del 5%, y por lo tanto se eleva el valor sérico de potasio, lo cual ocasiona a la larga
la muerte del paciente. ¿Por qué se mueren los pacientes con insuficiencia renal crónica? Por hipercalemia. Esa es la causa de muerte, la hipercalemia. Entonces, con la creatinina, sobre todo les hablo de la creatinina porque es la prueba más sencilla de hacer, la de rutina, podemos diagnosticar insuficiencia renal, aguda o crónica, y nos ayuda como método de diagnóstico complementario en otras patologías como síndromes nefrótico, nefrítico, glomerulopatías en general. Estos valores de la creatinina pueden ser corroborados con los otros estudios, con la urea o el NUS sobre todo. Pero miren, si tengo un valor de creatinina de 2 o de 2.5, es obvio que la urea va a subir por encima de 40. Con 2 de creatinina la urea va a estar por lo menos entre 60 a 70. Y el NUS estará en valores de 40 a 50. Solamente pidiendo uno de estos estudios, que es la creatinina, ya puedo tener un pantallazo general y grande de la función renal. ¿Para qué voy a pedir urea si me va a reportar lo que ya sé? Que la creatinina, con la creatinina elevada, la función renal está alterada. Pero obviamente no, con eso no les digo que la urea y el NUS no se deben solicitar. Se puede solicitar dependiendo del caso del paciente y del criterio que tenga el médico. ¿En qué situaciones, aparte de la creatinina, es imprescindible solicitar urea? En un paciente con insuficiencia renal crónica que esté con datos de síndrome urémico. Con síndrome urémico, que es una complicación de la insuficiencia renal crónica. En esos casos, la urea nos va a ser de muchísima utilidad, inclusive mucho más que la creatinina. La dosificación de NUS es muy excepcional. Prácticamente son contadísimos los pacientes en los cuales yo solicito NUS. Porque con la creatinina y alguna vez con la urea para mí es suficiente. Pero obviamente hay criterios de algunos otros colegas que indican que no, hay que pedir toda la batería porque nos pueden dar algunos otros datos, indicaban algunos colegas. Yo les enseño lo que he aprendido en mi práctica clínica y lo que es correcto, lo que me ha servido y les va a servir a ustedes. Debemos saber todas las pruebas laboratoriales, es imprescindible conocerlas a todas. Que algún momento de nuestra vida profesional vayamos a utilizarlas, sí. Hay algunas que se utilizan con mayor frecuencia que otras y debemos aprender los valores de todas ellas. Eso es algo que el médico tiene como función, como tarea, el aprender los valores normales de todos los estudios laboratoriales. Porque llegado el momento nos va a llegar un reporte laboratorial, el médico enfrente de internos, residentes, licenciadas, auxiliares, director del hospital, estudiantes de la facultad, y que no sepa interpretar los estudios de laboratorio, queda mal el colega, ¿no? Y espero que ustedes no lleguen a eso en algún momento, de tener un papel enfrente de ustedes y no saber interpretarlo. Para eso, continuamente, en forma permanente, vayan memorizando, recordando el valor de la creatinina, glicemia, bilirrubinas, amilasa, colesterol, ionograma. Tienen que aprender todos esos valores. Bien, ¿alguna pregunta? Doctor, una pregunta. En el caso de la creatinina, los valores normales en niños, ¿cuál sería? ¿En niños? Sí. En pediatría toman como valor máximo hasta 1.1, 1.2. No toman el 1.4. Es un valor
poco menor. Se toma ese parámetro. Está bien, doctor. ¿Y también viene desde 0.5? Si no estoy mal, miren, no soy pediatra, no manejo valores pediátricos, pero si no estoy equivocado, desde 0.5 o 0.6 se consideran valores normales en la pediatría. Está bien, doctor. Muchas gracias. Doctor, una pregunta. Dime. ¿En qué casos específicos tendríamos que pedir el ácido úrico? El ácido úrico. Sí, doctor. Tendríamos que solicitar el ácido úrico en pacientes que tengamos datos clínicos de sospecha de una artritis gotosa. Nos puede servir como un estudio laboratorial complementario para el diagnóstico de la insuficiencia renal. Sí, nos sirve, porque el ácido úrico también va a estar elevado. Pero para fines prácticos es más útil para el diagnóstico de una artritis gotosa. Paciente que ya tenga síntomas de artritis gotosa, dolor, rubor, calor, aumento de volumen, la tétrada de Celsius a nivel de las articulaciones interfalángicas, sobre todo en los dedos hallux de los pies, ahí podemos sospechar de una artritis gotosa y la dosificación de ácido úrico estaría indicada. Doctor, ¿este estudio también se puede utilizar para lo que es la preeclampsia? ¿Para la preeclampsia me dices? Eclampsia, doctor. Para la eclampsia. Mira, en una paciente que cursa con embarazo y la hipertensión inducida por el embarazo, existe daño renal, dependiendo mucho de cómo hubiera evolucionado la paciente durante la gestación y si hubieron algún tipo de antecedente de patología renal. Con una mujer que está embarazada y no tiene ningún antecedente referido a daño renal previo, la creatinina puede elevarse, el ácido úrico pueden elevarse o van a estar elevados, la urea va a estar elevada y el valor de NUS también va a estar elevado en casos desde la preeclampsia. La preeclampsia es el aumento de la presión arterial en el embarazo, inducida por el embarazo, por la presencia de la placenta, pero sin convulsiones. Paciente con eclampsia es la que ya tiene daño neurológico, presenta convulsiones o algún otro tipo de alteración de orden cardiológico. Entonces, en los casos de eclampsia o preeclampsia, las pruebas funcionales renales van a estar elevadas en mayor o menor grado, dependiendo de la magnitud del daño renal. Si la paciente además está muy edematizada, que es casi una norma con los pacientes con preeclampsia, los valores de las pruebas funcionales renales también van a estar elevados, por encima de los parámetros usuales. Está bien, doctor, gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda, consulta que tengan? Muy bien, entonces vamos a concluir nuestra clase acá. Nuestra siguiente clase práctica para la próxima semana vamos a abordar otros puntos de la química sanguínea. Vamos a hablar sobre el hepatograma principalmente, amilasa y el lipidograma. Les solicitaría que puedan ustedes repasar o estar ya viendo alguna información al respecto, sobre todo lo que son valores normales, ¿no? Para que así tengamos una clase más participativa, que no sea un monólogo por parte mío, ¿no? Pido siempre la colaboración y la participación de ustedes. Bien, entonces concluimos en este momento nuestra clase. Agradezco a todos por su presencia y estamos encontrándonos el día de mañana en la clase teórica
el día martes también en la clase teórica y el próximo jueves en este grupo de prácticas. Muchas gracias, que tengan buen día, hasta el día de mañana, hasta luego. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor.